Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El USS Gerald Ford partirá muy pronto desde las costas de Venezuela a Medio Oriente. Donald Trump hizo el anuncio de un segundo portaaviones en medio de las crecientes tensiones con Irán y las amenazas del mandatario de graves consecuencias si Teherán no cede en su programa nuclear. Colombia da marcha atrás al mayor aumento del salario mínimo registrado en el país. El Consejo de Estado ordenó la suspensión temporal del 23,7% para 2026, decretado por el gobierno de Gustavo Petro. Ahora el Ejecutivo tendrá 8 días para expedir un nuevo decreto. En sesión extraordinaria, el Congreso de Perú debatirá y votará el próximo martes para decidir si retira del cargo a José Gerí. El presidente interino es acusado de supuesto tráfico de influencias, contrataciones a modo y encuentros semiclandestinos con contratistas chinos. Iniciamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que un segundo portaaviones partirá muy pronto a Medio Oriente. Se trata del USS Gerald Ford, que permanecía frente a las costas de Venezuela cuando Washington atacó territorio venezolano y capturó en enero a Nicolás Maduro, y que es el más avanzado de la Unión Americana. El anuncio se da en medio de las crecientes tensiones con Irán y de las amenazas del mandatario republicano de graves consecuencias si Teherán no cede en su programa nuclear. Escuchemos. ¿Quieren un cambio de régimen en Irán? Bueno, parece que eso sería lo mejor que podría pasar. Durante 47 años han estado hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas mientras ellos hablan. Estados Unidos perpetró un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Mar Caribe y mató a 3 personas. Según informó el ejército, sin presentar pruebas, labores de inteligencia estadounidense determinaron que la nave se desplazaba por rutas conocidas por el narcotráfico en el Caribe y estaría además vinculada a operaciones ilícitas de tráfico de drogas. Desde que Washington inició en agosto del 2025 la campaña antidrogas en la región latinoamericana, el número de muertos se eleva ya a 133. Continuamos en la Unión Americana, donde crecen las críticas contra el Departamento de Justicia y también contra la fiscal general Pam Bondi. Bondi compareció esta semana ante un comité del Congreso que cuestionó el manejo de miles de documentos del caso Epstein y de la ausencia de cargos criminales contra supuestos socios y cómplices del delincuente sexual y pederasta Jeffrey Epstein, así también como la falta de protección de la identidad de las víctimas. Mientras tanto, en Europa, las repercusiones y el impacto de las revelaciones ya se sienten en el ámbito político, diplomático y hasta en el de la realeza. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Mientras el impacto de las revelaciones de la saga Epstein se extienden por toda Europa, en Estados Unidos, congresistas reprocharon a la fiscal general Pam Bondi la ausencia de cargos contra socios del delincuente sexual. En una audiencia plagada de gritos e insultos y en presencia de víctimas, legisladores demócratas acusaron a Bondi de encubrir a cómplices de Epstein, de ocultar sus nombres en miles de documentos y de exponer a las víctimas de violencia sexual, trata y otros crímenes. Solo tengo una pregunta para usted. ¿A cuántos de los cómplices de Epstein ha acusado? ¿A cuántos perpetradores está investigando? ¿A cuántos ha acusado? Perdóneme, voy a responder. Responda a mi pregunta. No, voy a responder a la pregunta como yo quiera responderla. Al otro lado del Atlántico, la publicación de casi 3,5 millones de documentos y correos de Epstein ha desatado una ola de dimisiones e investigaciones. Las consecuencias han sido casi inmediatas para políticos, diplomáticos, funcionarios académicos y miembros de la realeza. En Reino Unido, el escándalo ha provocado la pérdida de títulos del príncipe Andrew, el hermano del rey Carlos, la renuncia de un embajador y del jefe del gabinete del primer ministro. En Noruega dimitió la embajadora en Jordania y se investiga a un ex primer ministro. Críticas que se extienden a Suecia, Dinamarca y Bélgica por el contacto de miembros de casas reales con el financiero. Medios estadounidenses destacan la ausencia de responsabilidades de una élite que benefició durante años con contactos e influencias a Epstein.
Para las supervivientes, el balance de poder no ha sido subvertido. Las personas que nos han hecho daño están ocultas, mientras que las sobrevivientes han sido expuestas. Esto no es protección, es traición. Bondi defendió al presidente Donald Trump y al Departamento de Justicia, acusado de partidizar causas judiciales contra adversarios políticos. En otros temas, en Colombia hay revuelo después de que un alto tribunal suspendiera temporalmente el aumento del 23,7% sobre el salario mínimo que el gobierno decretó a finales del año pasado. El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó con rechazo a la decisión que augura avivar la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales del 8 de marzo. Ahora el Ejecutivo tendrá 8 días para expedir un nuevo decreto. Juan Pupiales con todos los detalles. El mayor aumento del siglo, 23,7% fue el incremento que decretó el presidente colombiano Gustavo Petro a finales de año sobre el salario mínimo en Colombia. Un repunte que fijó esta paga en $520 respecto a los previos $422. Polémica desde su publicación, esta medida volvió este viernes al seno del debate público tras una decisión del Consejo de Estado, el principal tribunal de lo contencioso administrativo. Esta instancia dio 8 días de plazo al gobierno para expedir un nuevo texto que atienda y aplique la totalidad de los criterios económicos y constitucionales, es decir, factores como la inflación o el Producto Interno Bruto. El presidente Petro dijo en sus redes sociales que el denominado salario vital es constitucional. También habló su ministro del Interior. No se le quiere ayudar a los menos favorecidos, que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes. A menos de un mes de las elecciones legislativas y a poco más de 3 meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el aumento del salario mínimo es un tema de discusión en la política nacional. Desde la oposición habló el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Menos costos en el Estado, menos impuestos para los emprendedores, para los empleadores y buen salario mínimo. Gremios como la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios manifestaron este viernes que la ilegalidad del decreto era evidente. Argumentan que no responde a la realidad del país. Será el próximo martes 17 de febrero cuando el Congreso de Perú celebre el pleno extraordinario para debatir y votar las mociones que buscan destituir a José Gerí. Al presidente interino que asumió tras la destitución de Dina Boluarte se le acusa de sostener supuestos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos que son contratistas del Estado, también de presuntas contrataciones de jóvenes funcionarias y tráfico de influencias. Recordemos que el pleno extraordinario podrá celebrarse después de que el jueves el Congreso reuniera a las 78 firmas necesarias. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía la información. El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, convocó a sesión extraordinaria del Pleno del Parlamento el 17 de febrero para debatir y votar las 7 mociones de censura contra el presidente José Gerí. Las iniciativas están enlazadas en cuestionamientos referentes a la idoneidad política y ética del mandatario para continuar en el cargo. Se requiere una mayoría simple en los votos de los congresistas para aprobar algunas de las 7 mociones. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, ha dicho que si Gerí es censurado, el Congreso nombrará entre los legisladores a un nuevo presidente, quien gobernará interinamente el Perú. Muchos esperan que la gestión dure hasta el 28 de julio de 2026, pero esta ha sido una jornada más que complicada para José Gerí, porque horas antes la Fiscalía acumuló una segunda investigación contra el mandatario, esta vez por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias, debido a la contratación de mujeres jóvenes, luego de sostener reuniones nocturnas con Gerí en el Palacio de Gobierno. La indagación del Ministerio Público trata de precisar si es que el gobernante habría ejercido influencia sobre funcionarios para la contratación de 9 personas en el despacho presidencial y otras 2 en diferentes áreas del Estado. La diligencia está programada para el 2 de marzo en el Palacio de Gobierno y en caso que el Congreso lo censure, José Gerí, sin la inmunidad presidencial, tendrá que acudir a la Fiscalía. Ahora vamos a la capital francesa. A los alrededores del Arco del Triunfo de París, la policía logró frustrar un ataque con cuchillo que iba dirigido precisamente contra ellos. Según anunció la Fiscalía Antiterrorista de Francia, gendarmes redujeron a tiros al atacante, quien murió a causa de las heridas. El sospechoso ya había atacado a policías en 2012 en Bélgica y habría advertido que cometería un atentado en París. Aquí los detalles. La imagen fue grabada en el momento en que los gendarmes acaban de disparar. Algunos aún tienen su arma en la mano.
En el piso, el hombre que intentó atacar a los militares parece gravemente herido cerca del Arco de Triunfo en París. Según las primeras informaciones, el asaltante se llama Brahim B. Nació en 1978 en la ciudad de Mantes-la-Jolie. Brahim habría atacado a los gendarmes de la Guardia Móvil que venían a reavivar la llamada llama del soldado desconocido. Según los medios locales, ya había cumplido una pena por intento de asesinato en relación con una organización terrorista. El presidente francés Emmanuel Macron denunció un acto terrorista a través de su cuenta en X. Esta noche en el Arco del Triunfo, mientras se reavivaba la llama, un ataque terrorista tuvo como objetivo a la Guardia Republicana. Aplaudo la valentía y la sangre fría ejemplares de nuestros gendarmes y militares de Sentinel. Pusieron fin al ataque y evitaron lo peor. Frente al terrorismo islamista, la llama republicana siempre resistirá. En los alrededores del Arco de Triunfo, el perímetro aún está encerrado por las fuerzas del orden, mientras la Fiscalía Antiterrorista está a cargo de la investigación. También en el viejo continente, la brecha que existe actualmente entre Estados Unidos y Europa y la paz en Ucrania fueron los temas centrales del primer día de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Desde ahí, Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz aseguraron que solo mejorando su defensa y su seguridad, los países europeos podrán rearmarse y configurarse como un actor geopolítico clave a nivel mundial. Más en el siguiente informe. Fortalecer el bloque europeo y reparar la brecha con Estados Unidos. La conferencia de seguridad de Múnich comenzó con dardos al otro lado del Atlántico. El canciller alemán dejó clara que la distancia entre ambos continentes se ha ampliado desde que Trump ocupa el despacho oval. Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Se ha abierto un abismo profundo entre Europa y Estados Unidos. El vicepresidente Vance lo dijo con mucha franqueza aquí en Múnich el año pasado. Tenía razón, la guerra cultural del movimiento MAGA no es nuestra. Por su parte, Macron lanzó el anuncio de abrir un canal de comunicación del bloque europeo con Rusia. El presidente, que no tiene contacto con Putin desde hace más de 3 años, dejó claro que Europa debe estar presente en la mesa de negociación. Además, reivindicó el papel que el continente debería tener. Nos consideramos como una construcción política para conseguir la paz y cumplimos. Creamos un mercado único para proveer crecimiento y lo logramos. Ahora tenemos que reformarlo. En este ambiente geopolítico, Europa tiene que convertirse en un poder geopolítico. Ninguna paz sin los europeos puede ser posible. Sin ellos no habrá paz en la mesa. Por ello he decidido abrir un canal de comunicación directo con Rusia. La propuesta del mandatario francés se produce después de confirmarse que la tercera reunión entre ucranianos y rusos, bajo la mediación estadounidense, se producirá la semana que viene en Ginebra. Finalizamos en Brasil porque Río de Janeiro entregó hoy las llaves de la ciudad al rey Momo, dando inicio a la fiesta multitudinaria y democrática del país. El ayuntamiento calcula que 8 millones de personas participan desde que empezó el precarnaval el 17 de enero y de ellos 2 millones son turistas nacionales e internacionales. Nuestra corresponsal Valeria Zacone nos cuenta sobre el inicio de esta gran fiesta. Ya es carnaval en Río de Janeiro y hoy es la primera de las 5 noches de desfiles aquí en el Sambódromo, en la pasarela de la Samba, donde se presentarán en total 27 escuelas. Hoy es la vez de las escuelas de la Serie Oro, es decir, de la Serie B, las escuelas que aspiran a subir de división y como siempre hay mucha expectativa y mucho entusiasmo. O Sambódromo, para mí, el Sambódromo para mí es una esencia inexplicable. Cuando toca la sirena en la entrada de la avenida es una emoción única. Y para quien nunca probó esta emoción, vengan, participen junto a nosotros. Venga, participe conosco. El Ayuntamiento de Río de Janeiro estima que habrá 8 millones de personas en este carnaval, de ellos 2 millones de turistas nacionales y extranjeros, un 8% más que el año pasado, como las turistas francesas que están a mi espalda y que van a bailar samba durante el desfile de una de las escuelas de Río.
Estamos 52. Somos 52 chicas francesas y vamos a integrar la sección de bailarinas de la escuela Jacarezinho y estamos llenas de amor. Me parece que está muy bien que haya cada vez más gente de afuera conociendo nuestro carnaval. Pero el carnaval no es solo diversión. Se espera que la ciudad ingrese este año 1.150 millones de dólares en un año marcado por un récord de turistas extranjeros en Río de Janeiro. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. Cada año, miles de personas salen de sus países. Buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.